Colegio de Médicos de Toledo, y permíteme que le haga primero una pregunta. Estábamos hablando justamente antes, la semana pasada hablábamos de esas jornadas de huelga. ¿En qué punto estamos, doctor? Bueno, la huelga para nosotros ha tenido bastante seguimiento, tanto a nivel hospitalario como atención primaria, como emergencias, y creemos que ha sido, para nosotros ya sabéis que es la última medida. A los médicos no nos gusta ir a la huelga porque sabemos lo que puede suponer para nuestros pacientes. Claro. Solamente se hace ya como último recurso cuando ves que la negociación está totalmente estancada o que ni siquiera negocian contigo. Parece ser que están en negociaciones los sindicatos ahora con el Ministerio, y en enero parece que están previstas unas conversaciones también con la Consejería de Sanidad. Entonces vamos a ver si fructifican. Ojalá vaya todo bien. Y el día a día de un médico, justamente le preguntaba a Raúl, ¿qué tal? ¿Vienes de guardia? Dice, no vengo de guardia, dice, pero he tenido un susto. Casi. Esos momentos, ¿verdad?, de estrés que se viven. ¿Qué te ha pasado con una señora de 70 años que tenía una arritmia? Sí, bueno, estás dando la consulta, he tenido que parar la consulta e irme a atender a esta señora que está con una patología cardíaca bastante seria, y bueno, pues cosas que surgen en el día a día. Enseguida ya han venido también los compañeros de la UBI móvil, y bueno, afortunadamente tenemos muchos recursos para que esas cosas salgan lo mejor posible. Y ojalá y esta mujer pues esté ya atendida, como será así en nuestros Desde hospitales del SESCAN. Bueno, vamos ¿También a hablar... puede pasar con el apéndice algo Hombre, por similar? supuesto. Bueno, esas carreras. mi hijo, ahora tiene 15 años, está operado de apendicitis. Tardaron en detectar la apendicitis y corrió riesgos, de verdad. Al final todo salió bien, pero hay que tener mucho cuidado. ¿Y por qué pasa eso? Porque a veces bueno, sabéis que la la apendicitis es la inflamación del apéndice. El apéndice es un órgano que está al inicio del colon, del intestino grueso, que realmente lo que está es repleto de defensa, que pertenece al sistema linfático. Es un sistema defensivo que tenemos en el organismo. Lo que ocurre es que como pasan tantas cosas por nuestro intestino, que en muchas ocasiones como es una especie de fondo de saco, y a veces hay más riesgo de infección de esa zona. ¿Qué pasa? Que al final el apéndice la mayor parte de las veces empieza de una forma muy insidiosa, de una forma que no da unos síntomas muy claros. Tenemos que dejar ver cómo evoluciona, porque dolores abdominales, imaginaros los que hay a lo largo del día. Se puede confundir con una gastroenteritis, por ejemplo. La mayoría de Se las puede confundir veces con muchísimas cosas. Se puede confundir con gases, se puede confundir con una gastroenteritis. con un empacho. Exactamente. Hay muchas cosas, y claro, tienes que muchas veces mantener una observación. Un dolor abdominal, normalmente siempre, si no lo tenemos muy claro, lo que hacemos es explicar a la gente, tenéis que observarlo cómo evoluciona y explicar un poco cuál puede ser la evolución que podría orientar. Vamos a hablar de ese proceso de observación, porque yo creo que es clave, ¿verdad, Alfonso?, para que a veces salgas corriendo o te quedes en casa. Porque yo también estoy operada de apendicitis con 9 años, que es más o menos la edad en la que suelen darse esos primeros síntomas. Y en un principio yo también fui diagnosticada de gastroenteritis. Claro. Y gracias a una prima hermana de mi madre que estaba estudiando medicina, porque era la feria de mi pueblo, y le dijo a mi madre, llévate a la chica a Albacete, y me llevaron a Albacete y entré en quirófano. Sí. Bueno, como os decía, a veces los síntomas de inicio son muy inespecíficos. Dolor abdominal, sabéis que el apéndice está situado en el lado derecho. Normalmente, la mayoría de las veces, hay algunas personas que tienen una transposición y se puede referir el dolor en el lado izquierdo, pero la mayoría de las veces es un dolor que se localiza en la parte de abajo del abdomen y de la derecha, lo que llamamos otra fosa ilíaca derecha. Generalmente el apéndice es un dolor continuo, intenso, que se suele acompañar de fiebre, de náuseas, de malestar, y que a veces, como te digo, se puede confundir con otras patologías abdominales más leves, ¿no? Generalmente suele dar fiebre, la tripa se pone muy dura, se localiza el dolor del lado derecho, que es lo que le decimos a los padres, bueno, a la gente en general. Si este dolor te evoluciona a un dolor más localizado en el lado derecho, fijo, con la tripa se te pone muy dura, tienes fiebre, cuidado, vamos a volver la vida. Una curiosidad, porque seguramente mucha gente se está preguntando, una vez que tenemos algún tipo de síntoma, ¿hay algún tipo de prueba que localice la apendicitis? Mira, hay una cosa que usamos mucho con los niños, y lo recomiendo, que es que salten, Sí. que salten a la pata coja. Eso Ponemos a los niños a la pata coja y a saltar. Un niño con apendicitis, con la tripa, el abdomen en tabla, que llamamos nosotros un abdomen de peritonismo, es decir, que una apendicitis que incluso puede haberse perforado, como contabas tú, Alfonso, de esas complicaciones. El niño no puede saltar, está encogido y no hay forma humana. Mi pediatra Juan Román siempre me lo dice, y es una prueba que tú ya por lo menos te quedas de primera un poco más tranquila. Está abierto el teléfono, aprovechen, porque cualquier patología que puedan pensar que tienen o cualquier duda nos llaman y te contestan perfectamente. Bueno, hay mucha leyenda urbana sobre el tema del apendicitis. Oye, que si como muchas pipas de calabaza, que si como esto, cuidado, que igual te da una apendicitis. Bueno, a ver, pipas sin pelar. Es lo que os comentaba, ¿no? Es
realmente es un fondo de saco, es decir, cuando el contenido intestinal pasa del intestino delgado al intestino grueso, se encuentra que una parte cae en el apéndice y se puede quedar ahí. Es verdad que lo que son los frutos con las cáscaras, ¿hay alimentos que podrían inducir a tener una apendicitis? Son los mismos que cuando vemos con lo de la diverticulitis, que decimos a la gente que tiene divertículos, semillas, las cosas que tienen semillas, las pipas, todas estas cosas, podrían desencadenar una inflamación del apéndice y que esa inflamación pueda terminar provocando una infección y convirtiéndose en una... Hay veces que puede estar inflamada, pero no llegar a ser apendicitis. En alguna ocasión se puede producir eso, sí, efectivamente, pero realmente lo que es una cosa muy importante que sí me gustaría advertir a la gente, que piensen un poco también en qué contexto están, porque a veces, evidentemente, si resulta que tienes 3 hijos y 2 están con gastroenteritis y el tercero se te pone con gastroenteritis, lo normal es que sea una gastroenteritis, que no sea una apendicitis, o si todos los niños de su clase están malos con gastroenteritis, pues igual estamos en una fase de la entrada de los virus que producen la gastroenteritis y entonces hay que pensar más en una gastroenteritis, ¿no? Y doctor, por ejemplo, decías que tiene una función defensiva. Sí. Entonces, ¿es mejor tenerla que...? Bueno, todo lo que tenemos en nuestro cuerpo sirve para algo. Es mejor tenerlo. Exacto. Es como el bazo. No pasa nada, pero... Que si nosotros podemos pasar nuestra vida sin que nos operen, siempre es la fórmula ideal. Siempre la fórmula ideal. Siempre la fórmula ideal. Evidentemente todo tiene, igual que las anginas, como las amígdalas, como sabéis, que también es parte del sistema defensivo, es decir, todo lo que tenemos tiene un sentido tenerlo, ¿vale? Es decir, la naturaleza lo ha hecho con un sentido, si nos lo quedamos mucho mejor, pero evidentemente es una de las cosas que nos puede producir un problema muy serio, muy grave. Una apendicitis que se ha dejado evolucionar demasiado se puede reventar, como dice la gente. ¿En cuánto tiempo evoluciona? ¿Puede llegar a evolucionar? Es variable, Julia, es muy variable, no se sabe exactamente. Hay gente que a lo mejor le evoluciona muy rápido. Hay gente que le evoluciona muy lentamente, pero que sí mantiene el dolor, y entonces hay que hacer pruebas complementarias. Muchas veces con una simple ecografía ya puedes saber si está inflamada. Lo que sí que es importante, porque al final cuando uno tiene un dolor repentino abdominal, es acudir a urgencias. Sí, pero lo digo porque como hablamos hace 2 semanas, recordáis de la sobrecarga de urgencias. ¿Cuándo tenemos que ir a urgencias? Sí. Insisto, en primer lugar, lo primero, vamos a pensar un poco en qué contexto estamos, vamos a pensar también si es un dolor, pues imagínate, es que he estado comiendo, me he bebido 3 Coca-Colas y estoy fatal de gas, es decir, vamos a pensarnos también... Evidentemente, siendo un poco coherentes. Exactamente, es decir, vamos a pensar un poco en qué situación estamos y realmente, pues oye, mira, es que me he comido un cocido... Claro, exacto. Me cuesta a mí me digerirlo pasó el otro día montón. un caso así, me llamaron del cole, la profesora me dijo, está tu hija con doblada, no sé, no nos gusta, y yo dije, ya está liada apendicitis. Y luego ya digo yo, bueno, es que ayer se hinchó a lentejas. Claro. Entonces yo le dije a la profesora, se hinchó a lentejas. Y me dice, ya, y me fui al pediatra rápidamente. Una de las cosas que interrogamos, por ejemplo, cuando nos vienen con dolores abdominales, son muy complicados para nosotros, para los médicos. Ya os lo digo, son muy complicados porque el abdomen tiene muchas cosas realmente y es muy difícil y a veces los síntomas se entremezclan, ¿no? Pero una de las cosas que interrogamos siempre, por ejemplo, es ¿cuándo ha sido la última vez que ha ido al baño a tener una deposición? Imagínate, gente, pues es que llevo 4 días sin hacer caca. Pues, hombre, pues puede ser que lo que sea un estreñimiento, ¿no? O yo acumulo muchos gases y me cuesta mucho trabajo expulsarlos, es decir, también la gente tiene que conocer un poco sus tripas para que nos entendamos. Bueno, pero ante la duda, como tú dices... dices... Es que el mundo gases, al final, un cólico de gases puede producir un dolor tan molesto más que el apéndice. Sí, los gases muchas veces... Los gases... ¿Y por qué se mueven tanto? Los gases se acumulan normalmente, se acumulan muchas veces... Se hacen columnas de gases que se suelen acumular en la parte alta del abdomen, en el lado derecho o en el lado izquierdo, porque es donde cambia de dirección justo el colon, ¿no? Entonces se suelen acumular ahí las columnas de gases, pero claro, cuando viene la columna de gas, no solamente se queda ahí, es que empuja el diafragma para arriba y a veces tienes dolor de tipo pinchazo que lo puedes tener en el tórax. No, que te da la sensación de que te está pinchando el corazón, incluso la espalda, doctor Calvo. Nos han detectado la apendicitis, bueno, me imagino que hay que operar rápidamente, es una operación sencilla. Sí, la apendicitis afortunadamente es una operación muy sencilla, que cada vez se hace menos invasiva, casi siempre por técnicas de laparoscopia, para que luego la recuperación sea mucho mayor. Yo también estoy operado de apendicitis, casi es la parte de la población que está operada. Pero ¿y cuando es peritonitis? Sí. ¿Qué pasa? Esta es la complicación más importante, lo que os decía, ¿no? A veces la infección se ha desarrollado más rápidamente o se ha detectado más lentamente y se abre la apendicitis a la cavidad abdominal. Tenéis que tener en cuenta que la cavidad abdominal es un sitio que tiene que estar estéril, donde no pueden caer gérmenes, ¿vale? Aunque está pasando por ahí el tubo digestivo que en su interior contiene una gran cantidad de gérmenes. En el momento que se abre,
una puertecita de ese tubo digestivo al interior de la cavidad abdominal, esa es la peritonitis. Se produce una infección que es peritonitis, pues el peritoneo es la bolsa que contiene nuestros órganos en el interior del abdomen. Eso es una infección muy seria que generalmente en muchas ocasiones puede incluso pasar a la sangre y producir problemas en otros órganos a nivel renal, producir una sepsis, exactamente eso. Bueno, y entonces ahí, si ocurre, hay que hacer una intervención. Se interviene, se limpia el peritoneo, se limpia toda la cavidad abdominal, se elimina todos los restos de pus que haya, se deja lo más limpio posible y, por supuesto, hay que poner se pone antibioterapia. ¿Pero la gente se salva de una peritonitis hoy en día? La inmensísima mayoría. También hay que tener en cuenta en qué situación estás, qué tiempo de evolución ha tenido la peritonitis. Y cuál es tu situación basal. No es lo mismo tener una peritonitis con 20 años que tener una peritonitis con 90 años, una fibrilación auricular, una insuficiencia cardíaca y un montón de cosas. Pero es una enfermedad muy seria. Entonces, es verdad que muchas veces nos ponemos un poco cansinos, quizás cuando vamos a urgencia decimos, venga, pues que nos hagan una analítica. Cuando empezamos con esas molestias y no tenemos claro realmente qué pruebas son las adecuadas. Una analítica, una prueba de imagen ya aseguraría... Yo mi consejo sería, si tenéis dudas de si podéis tener una... Primero, conoceros. Es muy importante que nos conozcamos, pero si una vez que te has conocido, que has visto que no has comido lentejas, que te has puesto morado, que tu ritmo de hacer caca, de ir al váter es el normal, y tienes dudas, ve a tu médico de atención primaria, a su consulta o a las urgencias de atención primaria, que un médico experto toque tu tripa. Hay que tocar la tripa, hay que preguntar, los médicos tocamos, preguntamos, porque nosotros, si tenemos la más mínima duda, vamos a solicitar pruebas complementarias, una derivación al hospital, y allí lo normal es hacer una analítica, donde en la analítica ya se pueden ver si existe un proceso infeccioso importante, y si hay dudas, una ecografía abdominal sirve para descartar una consulta importante. Hasta hace pocos días teníamos no tiene que ver con la apendicitis, estábamos con el pico de gripe bastante alto. ¿En qué momento estamos trabajando? Pues seguimos igual, estamos ahora mismo en pleno pico. Para que sigamos protegidos. Sí, estamos en pleno pico epidémico, se han puesto en marcha, sabéis, una serie de medidas por parte de la Consejería de Sanidad, una de ellas el uso de mascarillas, recomendable el uso de mascarillas, sobre todo en el ámbito sanitario, con personas frágiles, cuando estamos con personas frágiles, y afortunadamente esto nos ha quedado del COVID, sí somos muy responsables en ese sentido de volver a poner las mascarillas cuando estamos tosiendo y demás, saber que tenemos que toser, estornudarnos en la flexura del codo, no estar con... Y que viene la gripe peleona, ¿eh? O sea, es una gripe peleona. Es una gripe dura, es una gripe que está teniendo una evolución de prácticamente una semana, con fiebres, a veces picos febriles muy altos. Con todos los síntomas. Dolores articulares, musculares. Lo que te dice la gente típica, la frase típica es: me ha pasado un camión por encima. Lo repito siempre, parece que me ha pasado un camión por encima. Digo, así está la gente. Tienes gripe, efectivamente. Y doctor Calvo, la última pregunta. Si tú has tenido apéndice, tu hija va a tener apéndice, o sea, es algo, no hay un componente genético de nada. No hay un componente genético en el tema del apéndice, ¿vale? Y quiero decir que no tienes por qué, tus hijas no tienen por qué tenerlo, esperemos que lo tengan que tener. No hay un componente genético, pero es verdad que es una infección bastante frecuente, mucha gente... Y nos quedamos con lo de los frutos secos y con las cosas con cáscara. Sí, es verdad que hay cierta tendencia, incluso puede producir simplemente una inflamación sin llegar a ser una infección. Pues doctor, que estamos a las puertas de Navidad, que tenga una Navidad maravillosa. Feliz Navidad, que no haya muchos casos urgentes que atender. Igualmente, seguiremos hablando en el año nuevo. Un placer también recibirle en 2026. Un placer, doctor Calvo. Presidente del Colegio de Médicos de Toledo. Ojalá ya haya un acuerdo ya estable sobre la mesa cuando volvamos en 2026. Bueno, pues